Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están ustedes? Esperamos que todos muy bien. Bueno, en primer lugar queremos darles la bienvenida a este nuevo módulo, que ya es el módulo número 5, cuyo nombre es Tierra y Vivienda, y que forma parte del ciclo orientado del secundario que ustedes están cursando. Hasta el módulo anterior, ustedes cursaron el ciclo básico. A partir del módulo 5 cursan lo que se denomina ciclo orientado y se llama así porque ustedes ahora, tanto ahora como en el otro módulo que es el último que les queda, van a tener materias que están muy relacionadas con la orientación de su secundario. En el caso de ustedes, están siguiendo el secundario con orientación en economía y administración. ¿Sí? Entonces van a tener materias muy relacionadas con esta rama del conocimiento, ¿de acuerdo? Así que bueno, sean muy bienvenidos. Ya le falta muy poquitito para terminar el secundario, así que ánimos. Y en esta pequeña clase vamos a hablar un poquito del campo de contenidos de lengua que llevamos adelante junto con el profesor Juan Casas. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera clase de lengua, nosotros vamos a partir de conceptos que ustedes ya conocen, que venimos trabajando a lo largo de todos los módulos, en realidad. Y bueno, vamos a partir primero del concepto de texto. Recordemos que un texto no es simplemente un conjunto de palabras, una palabra al lado de la otra, ¿no? Sino que un texto, para ser un texto, tiene que cumplir con ciertas propiedades. Esas 4 propiedades son la adecuación, la corrección, la cohesión y la coherencia, que ustedes ya las conocen. Sí, la adecuación tiene que ver con adaptarse a la situación comunicativa en la que nos encontramos. La corrección tiene que ver con conseguir la normativa de la lengua española. La cohesión tiene que ver con la unión de unas ideas con otras, con la utilización de conectores, por ejemplo, de sinónimos, con el reemplazo de algunos términos por otros también. Y la coherencia es la propiedad que tiene que ver con el sentido del texto. Y nosotros en esta primera clase vamos a profundizar en esta propiedad que es la coherencia. ¿Sí? Porque fíjense, si nosotros leemos esto que aparece aquí, estas oraciones, ¿no es cierto? Dicen así: había una vez una princesa que vivía en un reino verde y extenso. Sin embargo, la cantidad de aspirantes a ingresar en la universidad aumentó incesantemente durante el siglo XX. La épica constituye uno de los grandes géneros literarios de la antigüedad, junto a la lírica y el drama. Una de las acciones que realiza el hombre y que atentan contra la tierra es la deforestación. ¿Qué nos pasa en este conjunto de oraciones? No hay un sentido global. Entonces vamos a decir, esto que acabamos de leer no es un texto, porque si bien tiene algunos conectores, no habría una cierta coherencia, pero no hay, o una cohesión, perdón, no hay coherencia. Es decir, yo no puedo decir a qué se refiere este texto, de qué me está hablando, cuál es su sentido global. Entonces, eso no es un texto, es algo incoherente, un conjunto de oraciones que no guardan ninguna relación entre sí. Entonces, recuerden, la coherencia siempre tiene que ver con el sentido. Ahí en la clase ustedes tienen otro ejemplo que es un texto que se relaciona con el derecho a una vivienda digna. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo leen, van a ver que enseguida pueden decir que ese texto se trata, que se trata de la vivienda y el derecho a una vivienda digna. Es decir, nosotros podemos decir después de leerlo que tiene un tema concreto, ¿no? Hay un sentido, tiene un sentido global. Yo le puedo asignar un tema, puedo decir este texto se trata de tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta la coherencia, tanto cuando leemos un texto, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros leemos un texto, vamos a comprobar que si un texto es coherente, lo vamos a comprobar a través de diferentes operaciones que se han utilizado para lograr esa coherencia. Y es muy importante tener en cuenta la coherencia al momento de escribir textos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para lograr la coherencia? En primer lugar, seleccionar contenido relevante. Y esto del contenido relevante tiene que ver también con las formas de cada texto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo una receta de cocina,
voy a tener que poner primero los ingredientes, después los procedimientos, pero no voy a poner cuál es la temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no? Porque eso va a ser propio de un texto que hable del tiempo, que hable de la meteorología, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo escribo un texto, voy a tener que seleccionar el contenido y la forma que se relaciona con ese texto, ¿sí? Por otro lado, otra operación para lograr la coherencia textual es la progresión temática. Es decir, yo voy a ir organizando las ideas de manera ordenada, ¿no? Y entonces acá va a surgir lo que se llama el tema y el rema. ¿Qué es el tema? Es lo que ya se conoce. Entonces yo parto de algo que ya se conoce y voy agregando otros datos, otras características que son el rema en un párrafo. Ahora, en otro párrafo, el tema va a ser lo que antes era el rema, es decir, lo que ya se conoce. Entonces voy a retomar eso que ya se conoce, que ya expliqué, y entonces voy a agregar lo que es el rema, ¿no? Voy a ir agregando otras cosas, otras características, otros datos, y en el próximo párrafo lo que era el rema va a ser el tema, y así sucesivamente. Voy progresando en las temáticas que presento y entonces soy coherente en la forma de organizar y de ir presentando esa información. Es decir, no salto de un tema a otro, voy secuencialmente, ¿sí? Esto, como les digo, lo podemos nosotros reconocer en los textos y lo tenemos que tener en cuenta también cuando escribimos. Bueno, también es importante tener en cuenta que todos los textos tienen siempre ideas principales y secundarias. Y es muy importante reconocerlas, sobre todo para poder comprender un texto. ¿No es cierto? Esto es el segundo paso de la lectura comprensiva también. Nosotros estudiamos la lectura comprensiva también, ya la venimos estudiando, ya sabemos que primero siempre hacemos una lectura exploratoria o una prelectura. En el segundo paso vamos a hacer una lectura analítica y ahí es donde vamos a reconocer las ideas principales y las secundarias. ¿Cuáles son las principales? Esas que si yo las saco, el texto no tiene ningún sentido. En general, cada párrafo tiene una idea principal y entonces siempre es muy bueno subrayarla, marcarla, para poder entender, comprender cabalmente lo que me presenta ese texto, para comprender su estructura también, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos, esto es lo que se llama operaciones de la coherencia textual. ¿Sí? ¿Qué hacemos o qué reconocemos para darnos cuenta de que ese texto es coherente? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por un lado, con respecto a la lengua, nosotros vamos a hablar en nuestra primera clase acerca del texto, de sus propiedades y sobre todo vamos a poner énfasis en la propiedad de la coherencia. Por otro lado, en esa primera clase vamos a recordar lo que es la literatura porque a esto ya lo trabajamos mucho en el módulo pasado. ¿Se acuerdan que leímos cuentos de Graciela Montes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cuento de Macedonio, de Doña Clementina, de Carmela, ¿sí? Con esa ficción, esas situaciones bastante divertidas que nos hablaban también del barrio. Bueno, esos son textos literarios. Entonces vamos a recordar que la literatura es un arte, que es siempre ficción, que utiliza la función poética de la lengua, es decir, importa mucho cómo se dicen las cosas, ¿no es cierto? Es polisémica, es decir, cada uno la puede interpretar de una manera diferente. Es verosímil, es decir, aunque es ficción, nos presenta un mundo en el que nosotros nos metemos y que es totalmente coherente, justamente. Y por supuesto, el lector es fundamental porque es el que le va a dar sentidos a ese texto. También vamos a repasar que dentro de la literatura existen tres géneros literarios, ¿no? Es decir, tres categorías para agrupar las obras literarias. El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Muy bien, entonces ya sabemos que dentro del género narrativo que vamos a encontrar cuentos, novelas, leyendas, mitos. En este módulo de Tierra y Vivienda vamos a hablar mucho de los mitos nosotros. Como ya leyeron en la clase de presentación, vamos a leer mitos relacionados con el origen del mundo, por ejemplo. Bueno, por otro lado tenemos el género lírico, que es la poesía, y el género dramático, que como ustedes ya bien saben, es el teatro, ¿no es cierto? En este módulo, nosotros, en esta primera clase, vamos a abordar el género lírico y vamos a leer en este caso
a un poeta salteño que se llama Manuel J. Castilla, uno de los poetas más importantes de Salta, un escritor que escribió obras hermosísimas, y en este caso vamos a leer un poema que habla acerca de la propia tierra. Esta tierra es hermosa, dice Manuel J. Castilla, refiriéndose a Salta, y bueno, ahí ustedes lo van a leer, lo pueden leer una vez, otra vez, lo pueden disfrutar, porque la poesía es para disfrutarla, y después van a poder responder algunas preguntas relacionadas con ese poema y también para unir esta lectura con las, las características del texto que analizamos anteriormente. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a proponerles una lectura, en este caso de género narrativo y relacionado con los mitos, una lectura para que realicen a lo largo de estas 2 semanas. Es un cuento largo, igual lo van a leer muy rápido, y también es una obra de Graciela Montes, a quien ya conocemos. En este caso, ¿qué hizo Graciela Montes? Hizo lo que se llama una adaptación. Ustedes saben que los griegos fueron, los antiguos griegos, ¿no? Fueron un pueblo totalmente creativo. Bueno, ahí nació la filosofía, también desarrollaron un montón las artes. Allí nació el teatro occidental, por ejemplo. Y los griegos tenían muchos mitos, para poder explicar el origen del mundo, para poder explicar las conductas humanas. Todo lo explicaban a través de mitos, es decir, a través de historias fantásticas, porque el hombre desde que está sobre la tierra necesita entenderse, necesita explicarse, poder explicar todo lo que lo rodea. Mucho más adelante en la historia surge la ciencia, entonces se da lo que se llama el paso del mito al logos, donde ya se puede estudiar todo lo que existe científicamente, racionalmente, pero antes, bueno, se recurría a estas historias mitológicas, ¿no es cierto?, para poder explicar todo. Y así también los griegos explicaban el origen del mundo. Entonces hubo un autor que se llamó Hesíodo, que escribió la Teogonía, en donde explica, ¿no?, lo que los griegos creían acerca de cómo había surgido el mundo. Entonces Graciela Montes lo que hace es tomar esa obra de Hesíodo y entonces adaptarla, ¿no? Escribirla con palabras actuales y de una manera muy amena. Creo que la van a disfrutar, ¿sí? Entonces vamos a ocuparnos de la lectura de este texto. Más adelante vamos a leer otro texto que también es una adaptación, que en este caso es el mito del Minotauro, ¿sí? También muy, muy interesante. Creo que les va a gustar. Bueno, entonces los invito entonces a que ustedes puedan leer a lo largo de estas 2 semanas ese texto de Graciela Montes. Finalmente, en inglés, ya que estamos dentro de este módulo que habla de la tierra y la vivienda, ustedes van a conocer vocabulario y además no solo vocabulario, sino también van a conocer algo de cultura de antiguas civilizaciones, ¿no es cierto? Porque el profesor Juan los va a invitar a conocer cómo eran las viviendas, por ejemplo, en la Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Grecia y en Roma, ¿sí? Muy bien, todo eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta semana. Entonces, en el área de lengua no tenemos actividad obligatoria en esta semana. Sí vamos a tener una actividad obligatoria la próxima semana que ustedes van a tener que realizar y enviar. Pero como siempre, los invitamos a realizar todas las actividades que tienen en la clase, a realizarlas en sus cuadernos, en sus carpetas, a preguntarnos todo lo que necesiten, si hay cosas que no entienden, cosas en las que quieran profundizar. Como siempre, la idea es estar comunicados y que nos hagan llegar sus impresiones o todo lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, desde ya es un gusto el contacto con ustedes. Muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Estamos contactados a través de la plataforma virtual. Vayan pensando en sus proyectos relacionados con acciones que el hombre realiza en contra de la tierra y de la vivienda. No se olviden de conformar grupos de trabajo y bueno, estamos permanentemente comunicados. Muchos saludos a todos y muchas gracias por su atención.